Este segmento es patrocinado por Turquesa, Mobiliario más Diseño y Absol. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Acento TV. Yo soy Nicole Espejo y les cuento que este es un espacio que hemos abierto en la parrilla de Acento para hacer recuentos, para conocer un poquito más a fondo el detrás de cámaras, detrás de escena de muchos trabajos periodísticos de acento.com.do y también para hablar con nuestros periodistas de entretenimiento, de deportes y demás. En fin, para entretenernos un poco. Hoy me acompaña Natalie Faxas, periodista de acento.com.do y encargada de la sección El Financiero de Acento. Gracias, Nicole, por este espacio. Pues yo quiero que demos un resumito de lo que ustedes hacen en la sección del Financiero, porque hoy vamos a estar hablando y presentando algunos de los trabajos que ustedes presentan en formato corto para las redes sociales y que lleva el nombre de Organiza tu Bolsillo. Mira, nosotros, bueno, básicamente la sección El Financiero somos un equipo de 2 personas, está Catherine Luna y yo, y también algunos colaboradores que tienen trabajos semanales. Y lo que hacemos obviamente es como se organiza cualquier sección del área de economía, obviamente informaciones que salen a la prensa, que convocatorias pueden ser relacionadas con las instituciones que nosotros sabemos que manejan dinero, economía, hacienda, o sea, ese tipo de cosas. Y también tratamos de organizarnos para sacar temas propios, que no vengan solamente la convocatoria que hacen nuestras instituciones o empresas privadas, sino también sacar temas de interés. Y también de interés y a veces de un poco mezclado con actualidad. Hay muchos ejemplos que te puedo dar. Pero, qué sé yo, a ver, ¿qué se me ocurre? Relacionado con el tema de la tarifa eléctrica, entonces, bueno, obviamente nos toca a nosotros, pero un poquito más aterrizado, ver cómo afectará el bolsillo de cada quien. Entonces, no solamente es la noticia desde la Superintendencia de Electricidad que dio la información, sino es también buscar un poquito más allá. Yo en este espacio, en estos minutos que vamos a estar compartiendo, me voy a enfocar un poquito más en ciertos trabajos que ustedes han hecho sobre los salarios. ¿Qué te dijeron a ti cuando tú dijiste en tu casa que ibas a estudiar periodismo o comunicación social? Bueno, a mí siempre me apoyaron, no salió, si la pregunta es un poco para hablar del tema de salario, no salió el tema de salario en mi casa, gracias a Dios yo he tenido 2 padres, o quizá gracias a Dios, o quizá no gracias a Dios, pero siempre me han apoyado en las decisiones que he querido, además de que yo era una persona que no sabía que quería estudiar y al final eso fue un poco de casualidad. Ya, pues por eso yo lo pregunto precisamente, porque aquí cuando el joven va a decidir qué quiere estudiar, qué va a estudiar, los padres siempre se enfocan en áreas que sean bien pagadas. Eso es lo que siempre ven los padres de nosotros. Y realmente todo el mundo quiere caer en un sector bien asalariado. Pero tal vez tampoco conocemos cómo funciona el mercado laboral dominicano. Y ni cuáles son los sectores que más pagan. Sí, entonces, antes de entrar al mercado laboral, que fue un tema que se trató en el Financiero, vamos a conocer cómo es el mercado laboral dominicano. Al cierre de marzo, el mercado laboral formal en República Dominicana estaba compuesto por casi 2 millones de trabajadores y su ingreso promedio era de 26,000 pesos mensuales, aunque existen sectores que pagan mejor que otros. Sobre la oferta y demanda. Las actividades económicas que recibieron mayor cantidad de solicitudes de empleo en los últimos 4 años fueron comercio, servicios, hotelería, educación y administrativas. Según la Organización Internacional del Trabajo, la economía dominicana presenta una creciente dualidad entre un sector económico de alto crecimiento y productividad, concentrado en las zonas francas y capaz de generar una cantidad relativamente limitada de buenos empleos, y actividades orientadas al consumo interno con baja productividad. Esto incidirá fuertemente en impactos diferenciados, económicos y de empleo. Sobre la tasa de desempleo.
En los últimos 5 años, la tasa de desempleo en República Dominicana se ha mantenido relativamente estable, 6.2% en el año 2019, y con la pandemia del COVID-19 hubo un aumento significativo en la cantidad de personas desempleadas. La tasa de desempleo de las mujeres, 9.3%, sobrepasó en casi 5 puntos porcentuales la tasa de desempleo de los hombres, 3.9%, brecha que en los últimos años ha crecido de manera importante. Los jóvenes de 15 a 24 años, por su parte, registraron una tasa de desempleo del 15.5% frente a una tasa de 4.3% para los de 25 años y más. Al igual que en el caso de hombres y mujeres, la brecha en el desempleo entre jóvenes y adultos se ha venido ampliando de manera consistente. Debido al impacto de la pandemia, se espera que se profundice aún más. Frente a una contracción económica, son las personas jóvenes quienes enfrentarán más dificultades para encontrar un empleo. Con esa información hay algo que yo creo preciso aclarar y que Natalie dominará mejor que yo, pero ¿qué es? Que no necesariamente el sector más amplio en la economía es el que mejor paga. ¿Es así? No, es una regla. O sea, el área, por ejemplo, de turismo, y hoteles, por ejemplo, hoteles, bares y restaurantes, no tengo la cifra exacta, pero se hablaba de más de 100,000 trabajadores y es de los sectores que menos se pagan. Y de hecho, para hacerte la contraposición, el sector que más paga es de los sectores que menos cantidad de empleados tiene, que es el área de minas, canteras y todo eso. Es así. El sector comercial también es amplísimo, pero sus salarios no son tan altos. En general, el mercado de la República Dominicana tiene un salario bastante bajito, independientemente de si tú trabajas en el sector público, privado o cualquier sector, en general. Pero hay obviamente sectores un poquito más favorecidos que otros. Y ahí hablamos, por ejemplo, del área de mineras y eso. Sí, y cuando nosotros como trabajadores nos preguntamos cuál sería el sueldo mínimo, cómo se establece eso en República Dominicana, el salario se establece de acuerdo al tamaño de la empresa y a la cantidad de empleados que tenga y a lo que produzca a nivel monetario anualmente. Nosotros, es como una clasificación que se Sí, tiene. exacto. Entonces ahí tenemos distintas categorías de empresas y en base a eso se establece un sueldo mínimo, que no quiere decir que a usted realmente le paguen en base a ese sueldo mínimo. Pero nosotros tenemos también un video que explica un poco, antes de entrar en el tema de lleno, cómo se establecen esos salarios y cuáles son para cada tipo de empresas. Vamos a ver. En el 2021 se anunció un aumento salarial en República Dominicana para el sector privado no sectorizado que implicó mejoras en los sueldos de los trabajadores entre un 10.9% y un 59%. El acuerdo se consiguió mediante un diálogo tripartito compuesto por los sectores sindical, empresarial y gubernamental, junto con el Comité Nacional de Salarios. Dicho comité pertenece al Ministerio de Trabajo y se encarga de fijar el salario mínimo nacional para los trabajadores en República Dominicana. Asimismo, el Consejo Nacional de Salarios tiene como norma revisar por lo menos una vez cada 2 años las tarifas de salarios mínimos en cada actividad económica. Para el nuevo aumento del salario mínimo, hubo que realizar una reclasificación de los trabajadores en función del tamaño de las empresas. Anteriormente existían 3 categorías: pequeñas, medianas y grandes empresas. En esta ocasión se integró una nueva categoría, la microempresa. En las empresas grandes con más de 150 trabajadores o ventas brutas de más de 202 millones de pesos anuales, el salario mínimo es de 21,000 pesos. En las empresas medianas con 51 a 150 trabajadores o ventas brutas anuales hasta 202 millones de pesos, el salario mínimo es de 19,250 pesos. En las empresas pequeñas que tienen de 11 a 50 trabajadores o ventas brutas de más de 8 millones hasta 54 millones de pesos anuales, el salario mínimo es de 12,900 pesos. Y por último, las microempresas, que tienen hasta 10 trabajadores o ventas brutas de 8 millones de pesos anuales, tienen un salario mínimo de 11,900 pesos. Para los funcionarios y servidores públicos existe la Ley 105-13 sobre regulación salarial
salarial del Estado Dominicano, que se promulgó el 8 de agosto de 2013 con el objetivo de establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano. Su finalidad es proporcionar una remuneración equitativa que sirva de estímulo a los servidores públicos para que sea posible alcanzar los objetivos del Estado con niveles de rendimiento y productividad. Hay un poco del contexto sobre cómo se calcula el sueldo mínimo en República Dominicana y cómo funciona la ley de salarios, que viene siendo para funcionarios públicos y demás. Ahora, si yo quisiera que Natalie, antes de presentar el trabajo que se hizo en el financiero sobre los sectores de la economía que mejor pagan a sus empleados, tú me digas, ¿tú esperabas esos resultados de lo que ya hemos mencionado un poquito? De esos aumentos. De que los sectores que tal vez no son los más conocidos como más productivos en el país, sean los que más paguen a sus empleados y viceversa. Porque no se trata, yo creo que sobre todo está relacionado con quizás con la formación. O sea, generalmente, por ejemplo, esos trabajos que tienen que ver con minería, con economía, relacionados con finanzas, son trabajos técnicos. Exacto, o sea que se necesita mucho conocimiento y obviamente el conocimiento se valora mejor. A una persona que, por ejemplo, o sea, las exigencias que te tienen para tú entrar a un tipo de mercado son más que otras, desde el punto de vista del conocimiento. Entonces yo creo que está muy relacionado con eso. No siendo esto justo, tú sabes, porque al final estamos hablando de que si tú te pones a ver en términos generales, alrededor del 70% de los dominicanos ganan menos de 30,000 pesos y ahora mismo la canasta básica familiar está en 39,000 pesos, lo que quiere decir que con un salario, un dominicano, la mayoría de los dominicanos no da abasto a la canasta básica. Entonces, es un escenario que ojalá, o sea, por más aumentos que se hablen y que hayan, y que, sí, está aplaudiendo aumentos, pero cuando tú ves los aumentos, realmente son salarios muy bajos. Y en el área del sector público, por ejemplo, que hay muchísimos trabajadores del sector público, lo último que se dijo es que el aumento salarial vendría con la reforma. Y no hay reforma. Y no hay reforma. Así es. Nos está faltando todavía. Pero entonces veamos qué fue lo que se trabajó desde el financiero sobre los sectores de la economía que mejor le pagan a sus empleados. Ellas nos dicen bien. ¿Sabes cuáles son los sectores de la economía que mejor pagan a sus empleados? Ahora te lo digo. Dos millones de trabajadores componen el mercado formal de trabajo en la República Dominicana y en promedio tienen un ingreso mensual de 26,637 pesos. Se encuentran distribuidos en unos 18 sectores de la economía, unos que pagan mucho más que otros. En esta lista, los que menos ganan son los trabajadores de hoteles, bares y restaurantes, pues es el sector cuyo promedio salarial es apenas 14,858 pesos. Le siguen los que trabajan los cultivos tradicionales, la tierra, que tienen un sueldo promedio de 15,480 pesos. Los dos sectores con el salario promedio más alto los tienen los empleados que trabajan en la explotación minera por un lado y las finanzas por otro. Explotación de minas y canteras tiene un promedio salarial de 60,000 pesos, mientras que los empleados de intermediación financiera, seguros y áreas relacionadas ostentan un salario promedio de 46,497 pesos. Un detalle interesante de esta pequeña lista es que los sectores mejor valorados para trabajar tienen muy pocos empleados. Se estima que los trabajadores de minas apenas son 6,904. En contraposición, la cantidad de empleados que trabajan hotelería son 134,763. De todos los sectores, la mayor cantidad de empleados está agrupada en la administración pública. 534,000 trabajadores laboran para el gobierno, lo que representa el 26% de los empleados formales que tiene el país. A mí no deja de sorprenderme ese tipo de datos que nos brindan desde el financiero, porque yo la verdad es que no me esperaba que un sector como el de turismo
todavía coge en esa parte. Sobre todo cuando tú estás planificándote una vacación y quieres ir a un hotel y te das cuenta de los precios, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero también tú como trabajador del sector turismo, Sí, es que un, tanto, es un trabajo o sea, también muy demandante. gran parte de la muy marca demandante. país de República Dominicana se fundamenta en el sector turismo y estamos hablando de que es el que peor se paga o de los que menos tiene beneficio, entonces da pena. Ese sector fue el último donde se anunció un aumento, creo que alrededor de un 25-26%. Pero igual, es que la base es muy bajita, entonces no es... por aquí lo tengo, son alrededor de 21,000 a 12,000, no, perdón. Turismo de 14,000, 10,000, o sea, más o menos por ahí. Claro, es que va no, los aumentos. imagínense. La canasta O sea, básica llegar lo ahí. duplica. Sí. Bueno, gracias señores por sintonizar este espacio, gracias a ti Natalie por acompañarnos, por darnos detalles sobre esas informaciones que ustedes cubren. Yo les invito a que sigan disfrutando de la parrilla de Acento TV. Yo soy Nicole Espejo y fue un placer.